Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Horacio Bior Castillo, precisamente el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Bueno, son 136 años, ¿no? 136 años, que convierten a la Academia Venezolana de la Lengua en una de las instituciones culturales más antiguas de Venezuela. ¿Y qué tienen previsto para este aniversario? Bueno, el año pasado cumplimos 135 años, hicimos toda una sesión solemne y este año hemos querido lanzar las publicaciones electrónicas. Es responsabilidad. Ya andan en esa onda. Ya salió el primer título en formato de libro electrónico y esperamos pues que sean muchos más. No fue una decisión fácil, fue complejo pues acostumbrarnos a este nuevo formato. Sí, esos paso, cambios, ¿no? son difíciles. Sí. Yo creo que lo hicimos tarde, lo debimos haber hecho desde antes, pero claro, había muchas reticencias y resistencias a hacerlo. Cuéntame, porque esa discusión debe haber sido interesante, o sea, ¿qué era lo que se argumentaba en la O y la O? Claro, el principal argumento era la costumbre del libro impreso, del papel, de la comodidad de tenerlo, de manipularlo. Que sabemos quienes no lo perdemos. Claro, de olerlo. Exacto. Mucha gente argumentaba eso, el olor del libro, ¿no? Y de guardarlo también. Y de guardarlo, saber que tenerlo. lo tiene en su casa, sí. ¿no? Claro, el espacio virtual es otra cosa, pues, ¿no? Entonces uno no se ha terminado de familiarizar con el espacio virtual. Y la gente está más acostumbrada a que su nombre aparezca impreso. El prestigio de la palabra impresa es muy grande, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todo eso actuaba pues a favor de esa posición de mantener los libros impresos. Que obviamente no estamos diciendo ni postulando que deben ser totalmente sustituidos. Por el otro lado, no solamente era el tema pues de la nueva tecnología, sino también un asunto económico. Claro. No teníamos dinero para imprimir, casi no teníamos dinero para diseñar. ¿Cómo entonces íbamos a afrontar esos dos costos, no? Y también en líneas generales parece que se está imprimiendo poco en ese sentido, porque... Así es, y después que tú imprimes, ¿qué haces con esos libros impresos? No se pueden vender al precio que se deberían vender. Sí, vienen toda una serie de consecuencias colaterales. Colaterales. Y en los lectores también ha habido cambios, ¿no? Claro. Aquella exigencia por el libro, no es que haya desaparecido, pero también ha sufrido cambios. Claro, ya empezamos hace 2 años con la publicación del primer número digital, electrónico, pues, del Boletín de la Academia Venezolana de la Lengua, un número doble dedicado a la bibliografía del español de Venezuela. Ahora va a salir también un nuevo número monográfico dedicado a la bibliografía de las lenguas indígenas de Venezuela, que viene muy bien para este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Claro. Sí. Y ahí tienen ustedes al padre José del Rey, que es una maravilla en esa materia, ¿no? No solamente tenemos al padre del Rey, también tuvimos en el pasado a Fray Cesario de Armellada, uno de los grandes estudiosos del idioma pemón y divulgador de las literaturas indígenas venezolanas. Y también tuvimos a un individuo de número que ha sido el primero y hasta ahora el único, esperemos que haya muchos más, indígenas en ser individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, que fue don Pedro Crisólogo Bastard, un indígena guarao, que sustituyó precisamente al padre Armellado. Ahora fíjate, dentro de todo lo que ha sido la historia reciente de la Academia, ¿cuáles son los momentos que tú identificarías como que los han marcado a ustedes? Bueno, claro, tendríamos que ver qué significa reciente en este caso, en una historia de 136 años, ¿no? Sí, claro, pero no vamos a irnos porque imagínate, sería interminable. Sí. Yo creo que, mira... Este momento de crisis me refiero. Sí, yo creo que este momento de crisis se marcó con una crisis institucional a principios de la década de 2000, hacia 2003. Y como uno de los componentes de esa crisis estuvo la preocupación de muchos de los individuos de número de renovar la academia. Se amplió la plantilla
de 25 a 24 a 29 individuos de número. Se añadieron 4 nuevos individuos de número. Y la idea de elegir personas de menor edad, de manera que se pudiera garantizar la continuidad del trabajo, etc. Yo creo que ese fue un momento importante. Presidida la academia entonces por don Óscar Zambrano Urdaneta, ¿no? Sí. Luego creo que todos estos años pues, nos han confrontado con la tradición, con el pasado, con la historia reciente y con la historia antigua. Y algo que, digamos, trasciende a la Academia Venezolana de la Lengua, pero la engloba y la incluye activamente, es el nuevo papel de la Asociación de Academias de la Lengua Española, conocida por el acrónimo de ASALE, cuyo secretario general actualmente es nuestro expresidente, el doctor Francisco Javier Pérez. Así que está ahorita en Madrid. Que está en Madrid. Entonces, claro, las academias son correspondientes de la Real Academia Española, pero también son miembros de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Lo interesante de esto es que hay unas políticas panhispánicas y los productos, el diccionario, la gramática, la ortografía, son discutidas activamente por todas las academias. Algunas más, otras menos, de acuerdo a las posibilidades de cada academia. Pero hay una participación mayor que en el pasado. Qué bueno. Y yo creo que esto es importante, pues, porque es la idea panhispánica. Sí, cada quien tiene su particularidad, ¿no? Cada pueblo, cada... Claro, que el español no es la lengua de España, es la lengua de América, a donde la trajo España. Se enriqueció enormemente con los aportes de las lenguas indígenas todos los días. Y se sigue enriqueciendo, y también es la lengua de España. Pero fíjense, para la 24ª edición del ahora llamado DLE, Diccionario de la Lengua Española, antes llamado DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, fíjense, ese es un cambio interesante. Claro. Vamos a tener una serie de recursos tecnológicos porque va a ser una edición electrónica que podrá o no imprimirse de manera total o parcial. Eso es interesante. Entre los recursos... Pero en todo caso puede consultarse. Claro. Claro, que es lo importante. Es que el número de consultas por vía electrónica ha aumentado considerablemente. Muchísimo, claro. ¿No? Que vamos a tener entonces la pronunciación de las palabras. Y la primera pronunciación va a ser la pronunciación de Hispanoamérica. Por ejemplo, zapato con la interdental será la segunda pronunciación. La primera será zapato, porque en América... Que nosotros no usamos la Z. No utilizamos la Z, ni decimos cebolla, sino cebolla. Y zapato, ¿no? Así que eso también es otro cambio. Eso es interesante. De lo más significativo, sí, entonces, a nuestro favor. Claro, porque fíjense, parecería un pequeñísimo detalle, que es la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente de la Real Española. Sí, lo somos y orgullosamente, pero también somos miembros de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que además esa asociación ha aumentado el número de sus miembros con la reciente creación hace 2 años de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, Caray. es decir, la Academia de la Lengua Española de Guinea Ecuatorial. Ahora se está procediendo a la creación de la Academia de la Lengua Española en Israel, que es también muy interesante. Muy interesante, ¿sí? claro. Sí. Ahora, volviendo un poco allá al ámbito doméstico, al ámbito venezolano, creo que no solamente la Academia Venezolana de la Lengua, pero siendo la academia la decana de las academias, de las otras academias nacionales, pues es importante ver el papel que tenemos. Yo creo que en estos momentos de tensión, de conflicto, las academias, y pienso que la Academia Venezolana de la Lengua está absolutamente consciente de esto, es de ser mediadores y de propiciar el entendimiento entre las partes, ¿no? Y nosotros... No, porque si para algo está la lengua es para entendernos, ¿no? Claro, para entendernos. Y yo creo que es muy importante considerar 2 aspectos, que es el buen decir y el bello decir. Y yo creo que en ese sentido la Academia Venezolana de la Lengua puede aportar en propiciar un uso adecuado. Y fíjense que no utilizo la palabra correcto porque es un término muy... Y además exigente. Exacto, y además es muy controvertido, qué es lo correcto y qué es lo correcto en la lengua. Pero adecuado del idioma y sobre todo que se adecúe a los contextos de uso.
y por otro lado también propiciar el bello decir, especialmente a través de la literatura y del hablar bonito, del hablar bien. Yo creo que estos son contribuciones. Que estamos perdiendo tanto eso de hablar bien. Estamos perdiendo tanto, ¿verdad? Y no es un tema de decir expresiones tabuizadas o groserías, que bueno, eso es importante o no. Son desahogos. No sé, son desahogos, sino simplemente que el hablante sepa distinguir los contextos de uso. Tal vez en mi casa las puedo utilizar y con abundante profusión, pero en un estudio de televisión tal vez no las debería utilizar. Eso de contextos de uso es muy importante. Ni dejarla plasmada en la escritura menos. Sí. Dependiendo. Dependiendo, claro. Ahora, para la gente que no está, Horacio, familiarizada con esta temática, cuando uno habla de Academia de la Lengua, uno siempre piensa en que nos van a corregir, que decimos mal. Pero en realidad la función de una academia va mucho más allá. Y la función de los académicos, es decir, ¿a qué se dedican? ¿Cómo ejercen como académicos? Es decir, ¿cuáles son sus deberes al entrar de individuos en número en una academia? Claro. Que como su expresión, como la expresión lo dice, individuo de número es que no todo el mundo llega y se sienta ahí, ¿no? Sí, pues mira, yo en cuanto a la primera parte de la pregunta, es muy importante el tema de la corrección. Pasamos de una lingüística normativa, de una gramática normativa que te señalaba qué debías decir y qué no debías decir, que si los que galicados, que si el gerundio, que si mal empleado, que si esto, que si aquello, a una lingüística descriptiva que más bien se fija en los usos. Y volvemos otra vez al tema de los contextos. ¿En qué contexto lo puedes utilizar? Cuando alguien me pregunta, ¿pero se puede decir algo? La respuesta es depende de dónde lo vas a decir, ¿no? En algunos contextos es adecuado y recomendable decirlo de esta manera. En otros, quizá puedes tener la libertad de hacerlo, ¿no? No, pero es frecuente escuchar, yo puedo decir eso, aunque sea grosería, porque está en el diccionario de la Real Academia. Ah, sí, eso, bueno, esas son ya expresiones casi lexicalizadas. Está en el diccionario, no está en el diccionario. Y ya de una vez lo puedo decir donde sea. Exacto. Ahora, cumple este aniversario la Academia, pero sin duda alguna en la historia de Venezuela, a partir del siglo XIX, ha habido destacados lingüistas venezolanos, grandes escritores, grandes pensadores que son como un antecedente importante para la creación de la academia, ¿no? Claro. El caso de Andrés Bello, para citar uno. El caso de uno Andrés Bello, que es muy conocido. Además es muy interesante lo siguiente, se acaba de publicar en Chile, en un libro que se llama Los Cuadernos de Londres, los apuntes que tomaba Bello al estudiar en las bibliotecas, especialmente en la Biblioteca Británica en Londres. Este es un libro que lamentablemente casi no ha circulado en Venezuela. Afortunadamente tenemos unos pocos ejemplares que hemos repartido en bibliotecas importantes. Tenemos uno en la academia y nos permite trazar la evolución intelectual y beber directamente de las raíces que fundamentaron el pensamiento de Bello. Por supuesto está Bello, está Cecilio Acosta, que no murió 2 años antes de la creación de la Academia Venezolana de la Lengua. Baral, ¿no? Baral, que fue numerario, el primer hispanoamericano en ser numerario de la Real Academia Española, ¿no? Bueno, fíjate muy tú, preocupado además por los galicismos. Fíjate tú lo sabroso y lo grato que ha sido esta conversación y todo lo que quisiéramos seguir hablando, así que lo que te pregunté va a quedar para el próximo programa porque se nos acabó el tiempo. Sí, podemos hablar un poco de la responsabilidad. Sí, la podemos hacer otro programa y de claro, los individuos de número, de los miembros correspondientes, que yo pienso son una ficha clave en la academia, porque son la representación de la academia en las distintas ciudades del interior del país. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y muchas felicidades además por ese aniversario. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.